Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio de astrología donde voy a estar hablándoles del eclipse del 5 de mayo. Va a ser un eclipse de luna en el signo de Escorpio, pero antes quería comentarles que dentro de poco va a haber algunas novedades, no en el podcast, pero bueno, en partes también, porque estoy haciendo una nueva página web, en realidad no una nueva, sino una primera página web, así que pronto va a estar el link abajo del podcast, ustedes pueden ingresar a esa página, enterarse de los servicios astrológicos, también saben un poquito más de mí, tampoco tanto porque bueno, no es que hay nada tan interesante para contar, ustedes ya sabrán que una mantiene un poco la reserva, pero básicamente porque bueno, no hay tanto misterio, pero bueno, sí que va a ser un poco más fácil, por ahí muchas veces me preguntan tu Instagram, ¿dónde te puedo seguir? Y mi Instagram ya, como sabrán muchos y muchas de ustedes, está prácticamente desierto. No subo información ahí, tengo mis limitaciones, mis contradicciones y mis negaciones con esa red social, pero también entiendo que muchas veces quieren saber un poco más de mí o quieren enterarse de los servicios astrológicos, también si son recién llegados a la astrología, entender un poco más de qué se tratan, cómo son los métodos, cómo funciona una sesión de astrología, así que en esa página web van a tener toda la información. Para mí es todo un gran paso porque soy una persona que le cuesta bastante delegar, confiar en otras personas, que comprendan mis criterios, mis gustos. Me costó mucho tomar la decisión y ahora también lo traigo a colación con esto del eclipse, de qué partes de nuestras vidas tenemos que ir soltando y cediendo el control. Bueno, en mi caso fue aprender a delegar en los otros, confiar en otras personas que estudiaron para ello. Me sigue costando, gente, pero bueno, confío en que va a quedar la página muy linda, también va a haber nuevo logo, así que bueno, todas estas novedades, todas estas decisiones también las estuve tomando bajo efectos del eclipse. Empecé básicamente a comunicarme con la diseñadora en el eclipse anterior del 20 de abril, así que bueno, va a estar listo en unas semanas, en un mes, bueno. Eso ya no depende tanto de mí, así que me lo estoy tomando con calma, gente. Ahora sí, vamos a estar hablando del eclipse. Pueden ingresar al episodio anterior y entender con un poco más de profundidad. Ahí estuve desarrollando. Este episodio va a ser para hacer un análisis del eclipse por casas, pero quería como tomar algunas cosas de lo que está sucediendo. Este es un eclipse que se da en el grado 14, casi 15 del signo de Escorpio. Atención para quienes tengan planetas en este grado, ni hablar de las personas que tengan este grado, planetas en este grado en los signos fijos, pero como siempre les digo, aplica a cualquier tipo de signos porque en cualquier lugar de su carta natal les puede estar haciendo aspectos. También estuve hablando de la generación millennials, que son los que tienen a Plutón en Escorpio, sobre todo a los cada vez voy ampliando un poco más la orbe, pero podríamos decir para los que son entre el 87 y el 91, que tienen a Plutón entre el grado 13 y 18 aproximadamente. Este eclipse va a estar haciendo un aspecto muy directo con ese Plutón natal, así que puede vivirse como un movimiento en su estantería muy fuerte, también una transformación muy profunda. Puede también ser un poco dolorosa porque siempre lo que es Plutón, lo que es Escorpio nos trae algunas cuestiones dolorosas a trabajar y me gustaría hacer una retrospectiva de cómo vienen dándose los nodos. Los nodos no son planetas, son puntos y están en determinado eje durante 1 año y medio aproximadamente. Los nodos nos hablan del propósito del alma, el nodo norte, y el nodo sur nos habla de esas cosas que son de vidas pasadas, que son de momentos pasados de nuestras vidas presentes también, y son esas cosas que tenemos que ir soltando, que tenemos que ir dejando de lado para poder avanzar, para poder
llegar a tener esa vida que queremos, para acercarnos cada vez más a nuestro propósito. Es esa parte donde solemos quedarnos un tanto estancados y en la repetición, porque es algo ya conocido. Y cada vez que los nodos están transitando un eje, estamos trabajando determinadas temáticas en nuestras vidas. Por ejemplo, allá por el 2020, 2021, recordarán que estuvo todo esto de la pandemia. En ese momento los nodos estaban transitando el eje Géminis y Sagitario, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. En ese momento las personas no podían viajar al exterior, tenían que moverse en su radar cercano, bien nodo norte en Géminis. También este eje es un eje mutable. Lo mutable siempre nos habla de cambios, de movimientos, de algo que parece que estamos siempre como en un samba, cambiando, y en esos tiempos hubieron, obviamente, muchos cambios. La pandemia trajo cambios en lo cotidiano, que Géminis, cambios también, lo he observado, en las ideologías, en las filosofías de vida. Muchas personas se abocaron más a la espiritualidad, se encontraron con alguna religión, aprendieron idiomas, empezaron quizás a hablar con vecinos que los conocían desde hacía, 5 años, varios años, y no sabían ni el nombre, y la pandemia los hizo necesitar de su entorno, y sobre todo nos hizo que tengamos un poder de adaptabilidad a todos los cambios que se producían de una manera muy rápida, bien mutable. Después, a finales del 2021, en noviembre, se dio el primer eclipse en el signo de Escorpio. Había sido un eclipse de sol porque el sol y la luna estaban en conjunción. Y en ese momento ya empezamos a vibrar lo fijo, el elemento fijo, donde se estuvieron produciendo los nodos que actualmente siguen estando en este eje. Y ahora lo que tenemos que estar trabajando es la modalidad fija, es el estancamiento, es la terquedad, es la necesidad del control, es esto de sostener cosas que son viejas y conocidas, y como son viejas y conocidas las seguimos sosteniendo, porque más vale malo conocido que bueno por conocer, y esto nos limita un poco la apertura mental, pero también el eje fijo nos ayuda a poder sostener las cosas en el largo plazo, sostener esos cambios que se estuvieron produciendo en el eje mutable. Con el eje fijo tenemos que aprender a sostenerlas, a hacerlas perdurables, y como en el anterior eje, Géminis, me siento un poco redundante, les pido disculpas, gente. En el anterior eje, Géminis y Sagitario, que sus regentes eran Mercurio y Júpiter, estuvimos viendo, tema de traslados por Mercurio, también encontrando mucho el sentido de nuestras vidas. Esto de estar encerrados en nuestras casas nos ayudó a conocernos más, a encontrar ese aprendizaje que nos vino a enseñar esta pandemia, por qué sucedió justo en ese momento. Empezaron a aparecer muchas preguntas filosóficas bien al estilo jupiteriano, también a pensar más en el extranjero. Muchas personas decidieron emigrar, irse a vivir a otros lugares en ese periodo de tiempo. También muchas personas se fueron mudando de su residencia, muchos se fueron a vivir con sus padres, con sus parejas, o muchos también se separaron, entonces fueron a vivir solos, tuvieron que conocer un barrio nuevo. Todo bien, ese eje Géminis Sagitario. Y ahora en este eje fijo los regentes son Venus y Marte. Marte es el anterior regente de Escorpio y Venus es el regente de Tauro. Estos dos planetas se habla que en la astrología que son los amantes cósmicos, por lo tanto nos hablan mucho de las relaciones, de lo femenino, de lo masculino, de los vínculos sexuales, de la sensualidad. Está en Tauro también desde 2018, más puntualmente 2019, Urano, por lo tanto está trayendo cambios inesperados en esa zona Tauro de nuestras cartas natales. También nos está trayendo muchas revelaciones, muchos saltos cuánticos. Cambiamos radicalmente la manera de vivir la femineidad, de vivir la sensualidad. Cada quien lo agarra como para su lado. Y el nodo norte, que es donde nos impulsa el futuro, es trabajar todo lo femenino, todo lo receptivo, los valores, los vínculos, el dinero.
Y Escorpio, que es el nodo sur, nos habla de las deudas, de lo masculino por su regente Marte, de la sexualidad. Ustedes podrán observar que en estos últimos años, también se está hablando estadísticamente, que fueron los años donde menos sexo se tuvo a nivel social. Esto lo vemos mucho y es porque estamos más abocados al nodo norte, de cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo, de priorizar las relaciones, de ser más selectivos, de encontrar valor en las relaciones, de dejar de vincularnos de una manera salvaje con el sexo opuesto o con el género que te atraiga. Pero más allá de la orientación sexual, siempre estos planetas nos hablan de energía femenina y de energía masculina, que son dos energías que todas las personas tenemos, más allá de nuestras elecciones, y que las tenemos que integrar. El nodo sur nos habla de que tenemos que sanar esa parte masculina, tanto para las mujeres como para los hombres. En los hombres se ve mucho más visiblemente porque suelen tener su energía masculina más integrada, por lo tanto estuvieron también con muchos desafíos los hombres, sobre todo heterosexuales. Eso también lo estuve observando, que se desencajaron un poco con todos estos movimientos y estos cambios hacia lo femenino que estuvimos transitando como humanidad. Los hombres por ahí se sienten un poco desencajados, también se fueron feminizando mucho más. Ahora parece, ¿no?, como que bueno, yo también soy valioso, búscame vos. Eso se ve mucho. Me encanta hacer como esta observación antropológica en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, y voy como viendo los videos que suben y están como los hombres también empoderando su parte femenina, queriendo también ser mantenidos, buscando su sugar mami, buscando relaciones donde la mujer sea la que tenga que activar. Están ellos también renunciando a la conquista. Y pareciera como que esto va a ser definitivo, y les voy diciendo para quienes les preocupe esta temática, es que no, gente, estamos transitando esta etapa de la vida. Ya vamos a ver que cuando cambie el eje nodal en julio van a cambiar radicalmente las cosas, pero en el mientras tanto están las mujeres vibrando su energía masculina por un lado y los hombres vibrando su energía masculina. Pero lo que estamos aprendiendo fundamentalmente, y ahora voy a los eclipses, es que en esa parte donde tenemos a Escorpio, y también lo podemos ver en el eje Tauro-Escorpio, es un área de nuestras vidas donde tenemos que aprender a ceder el control, y es un área de nuestras vidas, sobre todo la escorpiana, donde tenemos que aprender a renunciar al poder, que en realidad ya se está vibrando en esa zona donde se estén dando sus eclipses. Así que observen el grado 14, casi 15 de Escorpio, hay una pérdida de poder. Se están dando cuenta que eso que antes les resultaba ya no les está resultando, que donde se sentían como amos y señores, ahora ya no están así, se sienten confundidos, no saben qué hacer, ¿no? Eso también frustra, genera un poco de ira, ¿no? Insisto, es regente Marte de este signo, también de Plutón, y Plutón nos mueve todos los sentimientos oscuros, habidos y por haber. Por lo tanto, se vivencia esto de el mundo está cambiando y yo no me estoy pudiendo adaptar porque es un eje fijo, pero no queda de otra, hay que hacerlo y hay que asumir que no se tiene más poder en esa área. Y no es que esto no tenés más poder y bueno, es tu problema, jodete. No, no tenés más poder. Tenés que transformarte, tenés que renovarte, tenés que empezar a encontrar otros recursos, Tauro, nuevos, que te sirvan, que sean más propicios para esta nueva era, porque también recordemos que está Plutón recién ingresadito en Acuario, igualmente ya va a retroceder, está Urano en Tauro. Por lo tanto, estamos teniendo muchos cambios y muchas novedades y hay que adaptarse a esto nuevo, porque si no cambiamos, si no soltamos ese poder, no nos vamos a liberar nunca. Vuelvo a repetir, Urano en Tauro nos pide que nos liberemos y el nodo sur nos está señalando eso que debemos desapegarnos, eso que tenemos que dejar de controlar en nuestras vidas, esas emociones que nos estancan, que nos perturban, que nos impiden el progreso. Y ahora sí voy a hablarles de este eclipse por casas. Si este eclipse te cae en tu casa 1, bueno, seguramente seas de las personas que más le esté afectando este eclipse. Puede que sientas insomnio, cambios emocionales, cansancio, baja vitalidad, que sientas que estás perdiendo poder
personal, que te confundís, que las personas también te confunden, que los otros vienen a reflejarte cosas que no te gustan de vos, que tu personalidad tiene que estar modificándose, porque seguramente, bueno, si te cae en la casa 1, es probable que seas ascendente en Escorpio, también puede que seas ascendente en Libra, pero en general, bueno, para ascendente en Escorpio, que suelen tener como esa personalidad, ¿no?, de incomodar a los otros, de sembrar cizaña, de meter el dedo en la llaga, y este eclipse te está señalando que eso probablemente aleje a las personas, te traiga problemas en el corto y en el largo plazo, que tenés que ser un poco más amable, cambiar un poco los modos en la manera de vincularte, tenés que amigarte con esa zona Tauro de placer, de disfrute, de vivir más el presente, de cuidarte, de llevar una vida más tranquila sin tantas turbulencias. Pero obviamente al ser un eclipse de luna, el sol y la luna se encuentran opuestos, es una gran posibilidad para, obviamente, cerrar ciclos y también para darte cuenta, ¿no? Como que de repente la conciencia toma mucho más valor en este eclipse y darte cuenta de cuáles son esas cosas que tenés que cambiar. Quizás antes venías sintiéndote medio raro, medio rara, pero no sabías qué es lo que tenías que cambiar y ahora en este eclipse puede que te estés dando cuenta. Si este eclipse cae en tu casa 2, de lo que tenés que desapegarte es de las posesiones, de tus recursos, de lo que crees que es tuyo, del egoísmo, ¿no?, que también es muy propio de o Tauro o la casa 2, de apropiarse de las cosas, ¿no?, que les cuesta muchas veces compartir la generosidad, vibrar en esa sintonía de prosperidad, de abundancia. Te está señalando que lo que no se comparte se pudre, que no sirve de nada tener y acumular mucho si no tenés con quién compartirlo, que tus valores quizás estén en desuso, que tenés que modificarlos, que tenés que incorporar valores nuevos, valores más nobles, valores que también te den un rédito emocional. Escorpio nos habla de nuestras emociones, que tenés que ir dejando de lado muchas veces las avaricias. Bueno, estoy siendo como un poco redundante porque ya lo estuve comentando al principio, pero ir desapegándote de todo lo que crees que es tuyo, porque de repente van a suceder cosas y te vas a dar cuenta que eso no era tan tuyo porque lo vas a terminar perdiendo, y eso es porque la vida quiere que seamos más desapegados. Luego, si este eclipse cae en tu casa 3, vas a sentir que estás perdiendo poder en tu entorno cercano, poder entre tus hermanos, tus vecinos. Quizás venía siendo el vecino conflictivo, conflictiva, armaba lío, que se quejaba, ¿no? Ese vecino que todo el mundo temía. O quizás eras como el hermano dominante o la hermana dominante y mandoneabas un poco y manipulabas. Entonces, de repente algo se te expone y te das cuenta que tenés que manejarte de una manera más amigable, como un par más. La casa 3 siempre nos habla de los pares, de igualarte con las demás personas, de no querer mandar sobre otras, de no estar manipulando y usando a las personas cuando te convenga, ¿no? Te sentís solo, entonces llamás a esa persona que la llamás únicamente para cuando te sentís solo o sola. No utilizar a las personas, comunicarte desde un lugar más transparente, más auténtico, sin tantas especulaciones. Luego, si este eclipse te cae en tu casa 4, obviamente que siempre las casas cardinales son muy determinantes, muy importantes. La casa 4 es la casa de nuestra vida privada, de nuestro mundo privado, es también la casa de nuestro hogar. Puede que de repente haya explotado algo en tu familia, haya salido a la luz alguna cosa que estaba medio en la sombra y no sabías cómo manejarla y te angustiabas y se te desbordaban las emociones. La casa 4 pasa mucho esto de los desbordes, pueden que hayan habido ataques de pánico, que hayan habido ataques de ansiedad, también es muy propio de Cáncer o de casa 4, ¿no? Por no poder manejar muy bien las emociones. Y ahora de repente te lleva a tomar cartas en el asunto en tu vida interior, quizás animarte a hacer alguna terapia, confiar en alguien para poder contar lo que te pasa. La casa 4 es muy reservada, cuesta mostrar la vulnerabilidad, y ahora en este eclipse, como es todo tan desbordante, puede que agaches la cabeza, que hayas sentido esa pérdida de poder, de control de tus emociones y necesites que alguien te ayude. Puede que también tengas que de repente vender tu casa, o de repente puedas tomar la decisión de vender tu casa o de hacer arreglos en tu casa. Puede que quizás esto lo venías necesitando desde hace tiempo y de repente, no sé,
voy a ser un poco extremista, pero se te cayó un pedazo de reboque y bueno, hasta que no sucedió eso no podías tomar la decisión de hacer ese tipo de arreglos. También de encontrar tu lugar en el mundo, encontrar tu tribu, encontrarte en personas donde sientas esa familiaridad, esa contención, o quizás eras una persona donde solía controlar ese mundo emocional, familiar, esa tribu que te habías armado y de repente vas perdiendo poder en esa contención maternal de las personas y tenés que renovarte, tenés que convertir en una madre un poco más desapegada y suelta. Luego si te cae en la casa 5 este eclipse, estás sintiendo la pérdida de poder, de magnetismo, te estás dando cuenta que eso de coquetear con muchas personas, de seducir y después irte, de andar encantando personas, ilusionándolas y desapareciéndote, te va a terminar jugando en contra o ya te está jugando en contra y gracias a eso te pudiste dar cuenta que tenés que manejarte desde un lugar más humilde, ir soltando lo perjudicial del ego, ir soltando el orgullo, la terquedad también, que es muy propia de los signos fijos como Leo o Casa 5. También si hay manipulación hacia los hijos, ir dándote cuenta de eso porque los hijos no son tontos, se dan cuenta de todo. Y hay que empezar a criar a los hijos en libertad, no nos olvidemos, Urano en Tauro. Hay que empezar a tener romances más transparentes, esto no quiere decir que no vayas a tener más romances, sino que manejarte desde una manera más prolija, más empática. Luego si te cae en la casa 6, puede que sientas una pérdida de poder en tu trabajo, en tu vida cotidiana, ¿no? Que se te desborden de repente las rutinas. Esto ya quizás lo venías sintiendo porque el nodo sur está en Escorpio, pero ahora podés darte cuenta realmente que perdiste poder en ese lugar de trabajo. Quizás sea momento de renovar esas relaciones laborales, esas relaciones cotidianas, o quizás sea momento de cambiar de trabajo porque ya llegaste a un punto de tocar fondo en esas relaciones laborales, en ese trabajo, y es hora de rumbear para otro lado, un lugar con más propósito, donde estén más presentes tus valores. Quizás sea momento de dejar un patrón fijo, ¿no? Porque siempre se habla de la casa 6 como las rutinas únicamente, pero también se convierten en rutina los comportamientos, las actitudes, entonces ir reconociendo primero ese patrón que se viene repitiendo inconscientemente, que es un poco confuso, tomar conciencia de eso y empezar a cambiar ese patrón que ya lo hiciste rutina. Luego, si te cae en la casa 7, es reconocer que perdiste poder en las relaciones. La casa 7 se suele hablar únicamente como de parejas o socios, pero es una casa que yo también la asocio con las amistades, al igual que la casa 3 y no así la casa 11, pero bueno, no voy a profundizar en este tema en este momento. Pero si te cae en la casa 7, sentir que esas relaciones que vos creías tener o que creías que te iban a suceder no están sucediendo, entonces tenés que aprender a soltar esos vínculos con los que te encaprichás, que querés tener, esa también relación de pareja que te encaprichás, que querés que sea de determinada manera y no hay posibilidades de que tengas relaciones formales desde otro lugar, también una obsesión con los socios y que te esté atormentando, también hay que ir dejando de lado y reconocer esa pérdida de poder para transformarte y encontrar esos nuevos valores con los cuales compartir con personas nuevas. También ir dejando de lado esa dependencia emocional quizás que tengas hacia las demás personas o que las demás personas influyan mucho en tus acciones, dejar de darle importancia a lo que pensarán los demás. También aprender a delegar y a confiar en otras personas para que puedan hacer las cosas que vos no podés hacer. Esto es muy de casa 7 también. Luego, si este eclipse cae en tu casa 8, obviamente se va a sentir un poco más cómoda porque es su propia casa, por lo tanto ahí se ve esa pérdida de poder sexual que estás teniendo. Quizás te estás sintiendo muy asexuada, asexuado, sin ganas de encontrarte íntimamente con otra persona. Quizás también estabas perdiendo esa sexualidad, estás teniendo algunas disfunciones sexuales, algún trauma, muy probable que haya algún trauma no resuelto, que ahora con este eclipse te estás dando cuenta que lo tenés que trabajar. Presta atención si
hubo algún tipo de abuso, bueno, puede ser en la infancia, pero también un abuso reciente que no se terminó de elaborar, puede estar afectándote tu vida sexual en este momento. También empezar a hacerte cargo de tus deudas, si estuviste pidiendo dinero prestado y no lo estabas devolviendo, ahora podés encontrar la manera de hacerte cargo de esto, de dejar de endeudarte y de gastar más de lo que tenés, de estar pidiendo préstamos, puede que también te esté llegando una herencia, que estés recibiendo algo inesperado, ¿no? Está Urano en Tauro haciendo oposición, entonces pueden aparecer también cosas inesperadas. Luego, si este eclipse cae en tu casa 9, te estás dando cuenta que estás perdiendo poder en tus conocimientos, que quizás venías como chapeando mucho de que eras un profesional, una profesional exitosa y que lo más importante era tener una carrera universitaria y todos los conocimientos que habías aprendido en la universidad. De repente te estás topando con personas que con menos curso, con menos formación, quizás haciendo algún curso más corto, logró tener un trabajo mejor que el tuyo y eso te ofende y eso saca lo peor de vos, porque ¿cómo puede ser que venga una persona muy poco formada y de repente me saque mi lugar? ¿No? También ir soltando esto de que los conocimientos que vos tenés no son los únicos, que hay otras personas que pueden saber cosas que vos no sabés si se pueden retroalimentar con esos conocimientos, hacer un intercambio de conocimientos. También puede que te estés dando cuenta que esto de estar viajando por todos lados es una manera de evasión y no es tan así como dicen que en el exterior te van a estar pasando cosas que en tu lugar natal no, esto de estar siempre moviéndote, tratando de encontrar respuestas en otros lugares, al final te estás dando cuenta que te llevas a vos mismo, a vos misma, a donde quiera que vayas, que no hay escapatoria y que te tenés que hacer cargo de vos. Quizás también te hayas estado endeudando con temas de viajes y ahora de repente te das cuenta que por lo menos por un tiempo hay que dejar de hacer ese tipo de movimientos. Luego, si este eclipse te cae en tu casa 10, probablemente estés sintiendo una pérdida de poder en tu área profesional, que esté cayendo tu imagen pública, que estés perdiendo reputación. Entonces es momento de remontar esta situación, de empezar a limpiar tu imagen, de empezar a comportarte desde un lugar más serio, ¿no? Puede que estés sintiendo una pérdida de confianza en los demás por la manera en la que te manejaste, puede que haya habido alguna estafa o algo por el estilo, no quiero decir que seas vos la persona estafadora, sino que también puede que te estafen. Así que a prestar atención a la imagen que damos en las demás personas. Esto también es un poco parecido a lo que es la casa 1, pero en la casa 10 se ve más en términos profesionales. Quizás también estés atravesando un divorcio, te estés dando cuenta que tenés que divorciarte de una persona, que no hay que darle más vueltas al asunto, que tenés que cambiar de estado civil, eso puede ser doloroso, eso puede costar, pero no podés seguir pateando la pelota para más adelante, hay que hacerlo y este eclipse te ayuda a darte cuenta de ello. Luego, si este eclipse cae en tu casa 11, quizás sientas que estés perdiendo poder con tus clientes, con tus patrocinadores, con tus seguidores en redes sociales. Esto es muy propio de casa 11, de Acuario. También puede que te estés dando cuenta que hay que empezar a profundizar y no ser tan frívolos, tan frívolas, de estar siempre mostrando una vida que no se tiene, ostentando, generando situaciones de soberbia o manejándote con altanería con las demás personas porque estás quedando como muy expuesto, entonces esta altanería queda tan evidenciada y ya te estás dando cuenta que siendo de esta manera la gente no te está respetando y quizás sea uno de los motivos por los que estés perdiendo clientes o seguidores. También que se esté viniendo abajo algún grupo de pertenencia. Los grupos de pertenencia, yo en esta casa no me refiero tanto a los grupos de amigos porque la amistad es una relación como más profunda y hasta casi más familiar, como les comentaba antes. Para mí las amistades se ven más en la casa 3 o en la casa 7 puntualmente, y en la casa 11 se ven esas amistades más por conveniencias, estos grupos donde uno va a pertenecer, a caretearla, como pueden ser un club, un lugar donde uno va a hablar de política, donde, bueno, va a hacer amigos más por conveniencia. También esto puede que esté cayendo porque también está Plutón en Acuario, que va a venir a tirar abajo todo este tipo de falsedades, de relaciones
vacías y poco profundas, que solo sean por conveniencia. Así que con este eclipse también puede que te estés dando cuenta de que hay que dejar de vincularse por interés con las demás personas y empezar a buscar un poco más de valores, ¿no? Que del otro lado está Urano en Tauro y el nodo norte en Tauro, diciéndote que tenés que empezar a encontrar personas más valiosas y ser una persona más valiosa también en tus vínculos. Y por último, si este eclipse cae en tu casa 12, te estás dando cuenta que estás perdiendo poder en tu psiquismo, puede que te sientas muy confundida también, ¿no? Como es una casa de agua, que estés teniendo como pesadillas, sueños intensos, que te esté costando dormir, que sientas que no sabes para dónde va tu vida, que aparece como una angustia existencial que no se puede resolver. Y este eclipse lo que te está diciendo es que tenés que empezar a poner límites en tu propia vida, tenés que empezar a cerrar ciclos, porque si no cerrás un ciclo no podés empezar uno nuevo, tenés que salir un poco de ese útero, de esa nebulosa en la que estás y darte cuenta que en la vida tenés que hacerte cargo, comprometerte con vos misma, con vos mismos, con tus verdaderos intereses, con tu verdadera alma, con cuáles son tus verdaderas emociones, cuál es tu valor interno profundo, que necesites incorporar un poco más de espiritualidad en tu vida, hacer meditaciones, relajarte, quizás tengas que aislarte por un periodo de tiempo, no muy largo, pero quizás esto lo vengas sintiendo ya desde hace un tiempo, porque el nodo sur está en Escorpio desde hace ya un tiempo y ahora puede que tomes mucha más conciencia de que ese retiro es necesario para encontrarte con vos misma, con vos mismo. Bueno, gente, esto ha sido el episodio del eclipse por las casas. Espero que les haya sido de utilidad, que estén transitando lo mejor posible este eclipse. Muchas veces se vive de manera intensa, sobre todo puede ser para los signos fijos, para las personas que este eclipse les caiga en casas de agua, como la 4, la 8 o la 12. También para quienes tengan algún planeta entre el grado 12, 13 y 18 de sus cartas natales. Esos planetas están también recibiendo muchas movilizaciones y perdiendo también poder. Esto es solamente momentáneo. Muchas veces es necesario, parece frase hecha, ¿no? Pero es necesario poder perder para ganar nuevamente algo. Tenemos que aprender a soltar el control porque eso nos limita y nos estanca. Y bueno, si quieren profundizar, pueden escuchar el episodio anterior donde hablo más específicamente de todo lo que nos trae este eje Escorpio-Tauro. Gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.